Hola buenas locos, aquí venimos con otro vídeo y hoy quiero hablaros de un proyecto muy especial en el que he trabajado hace poco, bueno, hace ya unos mesecillos, y que es una figura que para mí es muy importante por muchas razones que os voy a contar en este vídeo. Se trata del Artoi de la anatomía de Wananeko, una figura que, como os digo, es muy especial por muchas razones. Y una de ellas es que la inspiración para hacer esta figura pues me vino con la obra de uno de mis artistas favoritos, el padrino de los yokai, Shigeru Mizuki. Para quien no conozca a Shigeru Mizuki, él es japonés, obviamente, y es el autor de la obra Gegege no Kitaro. Digo que es el padrino de los yokai porque dibujó infinidad de yokai y digamos que es el responsable de que estas criaturas volvieran a estar de moda en Japón. Estaban ya un poco olvidadas, ¿no? Y él con sus cómics, con su manga, con la serie de animación que adaptaron, consiguió que volvieran a interesarle no solo a los mayores, sino también a la gente joven. Una de las cosas chulísimas que hizo Shigeru Mizuki fue lanzar una serie de ilustraciones en las que él enseñaba cómo él pensaba que eran los yokai por dentro, cómo pensaba que eran sus órganos y cómo eso, pues, digamos que determinaba, ¿no?, los poderes que iba a tener el yokai. Cómo, gracias a una anatomía distinta a la de los humanos y como más formidable y mágica, pues esos yokai tenían sus poderes, tenían los poderes que cada yokai tenía. Con esta influencia, hace ya bastantes años, cuando yo creé a Wananeko, también hice una lámina en la que yo enseñaba cómo era Wananeko por dentro, ¿no?, y explicaba un poco cada uno de sus órganos. También hice esta camiseta que llevo ahora mismo puesta, de anatomía de Wananeko, y yo tenía el sueño de algún día reflejar eso en un toy, ¿no? Entonces le di muchas vueltas, la verdad que tardé muchísimo en hacer este proyecto y bueno, hice incluso algún custom en el que esculpimos a mano las entrañas, cortando el vinilo para dejar hueco y esculpirlas dentro. Pero claro, como que eso podía hacerlo una, dos, tres veces, pero reproducirlo para que pudiera tenerlo más gente, pues hasta ahora no lo habíamos hecho. Basándome en esta lámina, en esta ilustración del interior de Wananeko, trabajando con la escultora 3D Andrea Calleja, decidí llevarlo a juguete real. Y lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla son, pues, imágenes, capturas del proceso de la escultura 3D, cómo íbamos trabajando en ella, cómo yo iba dando feedback en base a lo que Andrea me mandaba, cómo pues decidíamos lo que funcionaba, lo que no, lo que había que ir puliendo un poco, ¿no? Cambiar cosas de sitio, yo qué sé, siempre el proceso un poco un tira y afloja, ¿no? Como, no sé, como en inglés se dice back and forth, que sería como, ¿cómo se dice en español? Yo te mando un feedback, tú me haces los cambios y así pues hasta que llegas a una versión final, a una versión como la que ya veis, como la que habéis visto antes en mis manos. Chulísima, la verdad que siempre digo lo mismo, parezco un pelota, pero es que a Andrea le quedó increíble, el modelado es muy bueno. Incluso diría que como un poco más fiel al diseño original de Wananeko, que se hizo en resina allá por 2014, por las proporciones, ¿no?, y por un poco los ángulos de las escamas estas que tienen, bueno, son pelos realmente, pero vosotros me entendéis. Como siempre, una vez que tienes el modelado ya listo, pues toca imprimirlo en 3D para ver cómo funciona en mano, ¿no?, como un objeto en el mundo real. Se imprimió en resina, justo a su tamaño, al tamaño que queríamos que tuviera para ver cómo funcionaba. Y pues obviamente lo que viene después, una vez que tienes el prototipo, es esa tarea tan horrible de lijado, pero que es muy necesaria porque, claro, tú tienes que mandar el prototipo a la fábrica lo más pulido y lo mejor posible. Entonces, pues una vez que terminamos con ese tedioso proceso, se manda a fábrica y cuando recibimos las piezas viene lo que ya sabéis que a mí más me gusta, que es el pintado. Vais a ver cómo pinté las entrañas. Ya os adelanto que el proceso, aunque para mí es divertido, a mí me gusta hacerlo, sí es verdad que es muy tedioso porque estamos hablando de una figura que tiene muchísimo detalle, que tiene líneas muy finas, por ejemplo las que delimitan los órganos son finas, hay que tener cuidado de no hacerlo mal. Tienes que pintar pupilas, tienes que pintar cada órgano de un color y al final pues se va muchísimo tiempo pintando, pero bueno, yo estoy muy contento con cómo quedó y os voy a dejar, como digo, con el vídeo del proceso en el que pinté a pincel todos los órganos, la cara, en fin.
aquí llegamos al fin, chicos. Ya tenemos el toy terminado. El toy ya estuvo a la venta, pero sacaré nuevas tiradas, así que si os interesa tener uno, estad muy atentos a todas mis redes sociales. Ya sabéis dónde seguirme, en Instagram, en Facebook, aquí en el canal. Como siempre, ya sabéis, me encanta que comentéis, así que si tenéis cualquier tipo de comentario, cualquier duda, ya sabéis, aquí abajo tenéis la zona de comentarios donde podéis dejar vuestro comentario. Y si no sabéis qué decir, hoy la palabra va a ser anatomía, ¿vale? Con que digáis anatomía, yo sé que estáis aquí conmigo y que lo agradezco muchísimo. Los que seáis nuevos, ya sabéis, si os interesa el Sofubi, os interesan los Dark Toys, los juguetes en general, los yokai, cualquier cosa relacionada, pues sentíos libres de suscribiros al canal, de darle a la campanita y de estar atentos a los nuevos vídeos que vienen, con más proceso de pintado, con más creación de personajes, con boberías varias, en fin, de todo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!